Buenos días, Iglesia de Cristo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy quiero compartirles una palabra que meditamos el día de ayer con mis hijos, con mi esposa, que habla de la guerra espiritual, que habla de la alabanza y que la alabanza es una arma de guerra, ¿sí? Y ayer el meditar y hoy al orar y ayunar junto con mi esposa, aprovecho a pedirles a mis hermanos en Cristo que sigamos orando, sigamos ayunando. Estamos haciendo una cadena de ayuno y oración todos los días, un hermano cada día. Completamos toda la semana ayunando. Si alguien se quiere integrar, avísenme para anotarlos y sigamos ayunando como iglesia. Y si alguien más quiere hacerlo, avísenme también y los anotamos, ¿sí? La Biblia y la música son armas de guerra. Eso hablábamos ayer con mis hijos y hoy en mi meditación lo tomé y quiero compartirles algo que se encuentra en Primero de Samuel. Primero porque es un libro, no es una carta. Primero Samuel 16. Vamos a leerlo y vamos a meditar en esto. Vamos a escudriñar este pasaje y ver que Dios nos habla. Cada historia en la Biblia nos muestra cosas muy importantes, muy interesantes. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros el día de hoy. Las guerras, todo lo que se vivió es para nosotros. Y hoy queremos hablar del rey Saúl y David. Y mira lo que aconteció. Dice en 1 Samuel 16:14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué de parte de Jehová? Saúl era el rey de Israel, pero Saúl desobedeció a Dios y trajo consecuencias a su vida al grado que Jehová se apartó de él. Y al apartarse Dios de Saúl, al apartarse Dios de la vida de una persona, los demonios tienen legalidad sobre esa persona. Y Dios mismo envió un demonio para atormentarle. ¿Con qué propósito? Para que esa persona se dé cuenta de que necesita a Dios, que sin Dios es imposible, y las consecuencias que hay de no buscar a Dios, y las consecuencias que hay más bien del pecado. El pecado trae consecuencias. Él pecó, desobedeció a Dios y vino un espíritu sobre él. Mira qué más dice. Dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los criados se dieron cuenta. Hermano, cuando alguien está atormentado por un espíritu, hay culpa, hay vergüenza. Son pensamientos que están en tu mente que te atormentan. Traen miedo, traen espíritus de robo, espíritus de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de no puedo. Y eso tú lo reflejas. Los criados se dieron cuenta de la condición de su rey. Y mira qué hicieron. Ellos dijeron: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, este toque con su mano y traiga alivio. Ellos sabían algo, que la alabanza atrae la presencia de Dios y trae paz. ¿Sabes por qué? Porque los demonios eran ángeles creados para adorar a Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó para adorar a Dios. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, terminamos adorando otras cosas que traen juicio a nuestra vida. Mira, dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo para ver si es verdad. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y es hermoso.
Y lo más importante, hermanos, dice, y Jehová está con él. Eso es lo más importante, que la presencia de Dios esté en una persona, porque tiene el respaldo de Dios. Dice, y Saúl envió mensaje a Isaí, al papá de David, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. David era un pastor de ovejas, y ahí donde servía las ovejas, él cantaba, componía salmos, él era el dulce cantor de Israel. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija con vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David a su hijo para reconocer al rey. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas, su acompañante. Él iba donde iba Saúl, ahí iba David. Y Saúl envió a decirle a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en sus ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu que le atormentaba se apartaba. Una pregunta, ¿por qué se iba el espíritu? ¿Qué hacía David? David tocaba el arpa. Pero déjame decirte algo interesante, David no fue a cantarle a Saúl. David no fue a tocar su arpa para Saúl. David sabía que su alabanza era para Dios. Y él, cuando llegó a ese lugar, él comenzó a adorar a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, Dios se hace presente. Cuando tú le cantas, cuando tú le alabas, cuando tú le reconoces, su presencia desciende. Y su presencia es tan maravillosa que ningún demonio puede soportarla. ¿Sabes por qué? Los demonios eran ángeles creados para adorarle. Y hoy ya no pueden adorarle. Ellos quisieran adorarle, pero ellos ya fueron destituidos de la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios viene, ellos no soportan su presencia y huyen y se van. Amén. Se van de ese lugar. Entonces David tocaba, adoraba a Dios y su presencia venía. Los demonios, su trabajo es atormentarnos, traer pensamientos. Hay gente que está atormentada por la culpa, por la vergüenza, por cosas que hizo. Y ese es el trabajo del enemigo. Pero cuando tú adoras a Dios, la presencia viene y esos demonios se van. Otra pregunta clara en esta historia, hermano, ¿Saúl se arrepintió? Cuando David tocaba, él experimentaba paz a través de la alabanza. Él experimentaba tranquilidad porque esos demonios se iban y dejaban de atormentarle, de hablarle a su mente, y él tenía paz. Pero Saúl se arrepentía. Saúl había pedido perdón por su pecado. ¿Qué hizo Saúl? Dios lo envió a destruir un pueblo pecador. Y él quiso agradar al pueblo antes que a Dios. Y perdonó la vida del rey de ese pueblo y trajo de las ovejas, de las mejores de ellas, porque él quería sacrificar supuestamente a Dios esas ofrendas. Mas sin embargo fue para agradar al pueblo y no a Dios. Dice que Dios habló a Samuel, el profeta, y le dijo: Saúl desobedeció. Y cuando lo confrontó Saúl, él dijo: yo quiero agradar a Dios con este sacrificio. Y Saúl le dijo de parte de Dios: se agrada más Dios en prestar atención y en obedecer la voz de Dios
que en la grosura de los carneros, que en los sacrificios que tú pudieras hacer, si tú no obedeces, no agradas a Dios. Mira qué interesante. Dios se agrada cuando lo obedecemos. La mejor adoración es la obediencia. La mejor adoración es cuando tú obedeces a Dios. No solo cuando cantas o alabas, sino cuando tú obedeces, porque tú puedes cantarle a Dios y no obedecer a Dios. Y Dios se desagrada de ese canto. ¿Sí? Y mira otro dato muy importante en esta escritura. Cuando adoras a Dios, la presencia de Dios desciende. Él viene, sus presentes vienen con Él. Si tú adoras a Dios, ¿quién viene? Su presencia. Dios viene. Y Satanás es imitador. Cuando tú adoras otra cosa, cuando tú cantas otra cosa, cuando tú pones música que no agrada a Dios, ¿viene Dios? No, vienen otras cosas. Vienen otros espíritus. Atraes otros espíritus. ¿Sí me explico? Por eso cuando hoy la juventud, la gente canta música del mundo, canta música sensual, escucha música de banda, música de narcotráfico, atrae esos espíritus de violencia, de secuestro, de sensualidad. Por eso mucha juventud del día de hoy está atestada de espíritus que atormentan su vida y los llevan a conductas pecaminosas. Tienen su mente cautiva en sensualidad, en cosas que no agradan a Dios. Entonces es importante, hermanos, qué tipo de música escuchas. Mira lo grande, mira lo grave de este asunto y que esta palabra nos muestra. Lo que tú escuches es lo que tú atraes. Lo que tú escuches en música en tu casa es lo que tú estás atrayendo. Hay músicas que hablan de adulterio, músicas que hablan de fornicación, músicas que hablan de violencia. Eso atraes a tu hogar, a la vida de tus hijos. ¿Ves lo grave? Por eso el llamado esta mañana es adorar a Dios. No sé qué estés haciendo en este momento, pero yo te pido, pon música, pon alabanzas. Comienza a poner un momento de quietud y adora a Dios. Para un momento y pon alabanzas. Y vuelve a hacer lo que estés haciendo, pero esté adorando a Dios. Si estás lavando, si estás haciendo algo, pon música y ahí en medio de tu quehacer, adórale, cántale, alábale. Pero recuerda que la mayor adoración es obedecerle a Él, obedecer su palabra y seguir sus pasos. Es un arma de guerra, su palabra, que es la espada del Espíritu, la oración que te comunicas con Dios y la alabanza. Cuando tú le adoras, y a Dios le encanta que le adores, a Dios le encanta que le reconozcas, y nosotros tenemos esa necesidad de adorarle a Él. Dios nos creó, Dios te creó para adorarle, y si no estás adorando a Dios, estás adorando otras cosas y vas a traer consecuencias a tu vida de no buscar al Dios de la gloria. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, que tengan un maravilloso día en el Señor y sigamos adorando, estudiando y leyendo su palabra. Dios les bendiga, hermanos.